El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. María se levanta antes de que salga el sol, trabaja por su familia y vuelve a casa a hacer cuentas para que todo alcance. Hoy, su historia, como la de más de 2.400.000 colombianos, empieza a cambiar con el aumento del 23% histórico al salario mínimo vital y la recuperación de las horas extras y los dominicales logradas con la reforma laboral. Porque cuando el salario alcanza, la dignidad también regresa a casa. Con dignidad cumplimos. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Lo que mata la crisis climática es a los pobres. El balance cada año es peor porque atravesamos una crisis climática que es global, una crisis climática que exacerba la vulnerabilidad de los territorios. Hay que decirles a estos ciudadanos que no están solos. Muy afectado porque yo pues lo que tengo es una hectárea en cacao y por ahí en platanito y tal y todo eso quedó anegado, todo lo de la casa, los colchones, casas que se cayeron, las paredes han quedado sin paredes las casas. Por el momento no tenemos adecuaciones para nosotros estar en este lugar y las necesitamos de verdad urgentemente. Eso de las inundaciones ha afectado bastante a la comunidad por motivo que nos dejó sin alimento, en parte sin camas, sin colchones, con lo que tiene que ver con víveres y todo eso. Colombia está en emergencia. La situación atípica del aumento de las lluvias en varias regiones del país determinó que el gobierno del presidente Gustavo Petro expidiera el decreto 0150 del 11 de febrero de 2026, mediante el cual se activó el estado de emergencia económica, social y ecológica en Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó, por un periodo de 30 días calendario. El decreto señala que el gobierno nacional ejercerá las facultades constitucionales asociadas a este mecanismo excepcional en el marco del artículo 215 de la Carta Política. Autoriza la adopción de medidas mediante decretos legislativos, así como la realización de operaciones presupuestales necesarias para la atención de la crisis. La expedición del decreto se sustenta en que amplios sectores del Caribe, los acumulados de precipitación superaron entre el 130% y más del 180% del promedio mensual histórico. Esta situación generó 65 emergencias registradas, 61 municipios afectados, más de 69.000 familias damnificadas, más de 252.000 personas impactadas y 10 personas fallecidas. Congresistas de Córdoba, Bolívar, Sucre y Atlántico hundieron la ley de financiamiento del Estado y hoy piden recursos para solucionar la crisis del agua que ellos mismos provocaron. Miserables con el pueblo. Un magistrado de Córdoba pidió suspender la emergencia económica. Llegamos a esta nueva coyuntura en la cual se produce el frente frío en una época de sequía con precipitaciones inusuales y las inundaciones y la crisis que se ha producido en todo el territorio alrededor de las cuencas del norte,
de las zonas de influencia del Frente Frío. Estos son hechos claramente sobrevinientes e impredecibles, y por eso hemos considerado que para atender esta coyuntura se hace nuevamente necesario el establecimiento de una medida de emergencia económica con la cual pueda el gobierno acceder a recursos complementarios con los cuales podamos enfrentar este hecho nuevo, sobreviniente y excepcional que se está presentando, que además ha venido estableciendo una exigencia de recursos que se ha venido cuantificando y que en una estimación preliminar plantearía que para la recuperación de la zona afectada se necesitarían cerca de 8 billones de pesos. Este es el tamaño del impacto que tiene toda la afectación producto de las inundaciones y las necesidades estimadas de recuperación recuperación económica de toda la zona afectada. Hay dos opciones de financiación. Sin financiación esto es carreta. Mucho. Podemos equivocarnos ya en qué hacemos. Pero sin financiación, ni lo bueno ni las equivocaciones financiamos. Entonces, los más ricos de Colombia, no porque produzcan, a los que producen no les queremos poner impuestos, hermano. Al pequeño y mediano empresario que se les baje, menos al campesino, a la gente que trabaja, al profesional, menos. Vamos a la cúpula de la sociedad. Eso fue lo que pusimos en el decreto de emergencia y en las leyes. Estamos diciéndole a los más ricos de Colombia que llegó el momento de ayudar. Siempre el impuesto es una ayuda, siempre, doctor Alejandro Gaviria. Siempre, como es mi amigo Holmes. Siempre el impuesto es una ayuda, es el pago de la sociedad del pago del gran capital y el capital a la sociedad. ¿Por qué pago? Porque la sociedad educó a los trabajadores, porque la sociedad entregó el agua potable para toda la gente que trabaja, porque la sociedad incluso dio vivienda, porque la sociedad les puso las calles, les puso los medios para transportarse. ¿Cuándo lo pagaron los empresarios? Porque la sociedad pone el aire o la naturaleza, porque la naturaleza pone el agua. Por eso un empresario que usa el aire, usa el agua, usa la gente, usa y abusa de la gente, usa naturaleza y usa el ser humano y gana, particularmente él gana. No se reconoce que estamos viviendo tiempos de crisis y que por tanto los medios extraordinarios para resolver crisis toca continuamente. Claro que es un desafío para la democracia, indudable, pero si los gobiernos no se adaptan, la juridicidad, las normas, las maneras de gobernar no se adaptan a la crisis permanente, no la superamos. Y nos puede acabar, porque la impredecibilidad lo que tiene es como sentido, si no hacemos nada, es la extinción de la vida. Nunca había llovido tanto en estos días en Córdoba, nunca como ahora. Y eso es lo imprevisible. Problema para que sepan los magistrados, los políticos de aquí, el pueblo, y no solo de aquí, sino de toda la nación, dicen que la semana entrante viene otro frente frío ártico. Y entonces dicen, ¿y por qué están pidiendo que levanten la emergencia económica, hermano? ¿Cómo vamos a defendernos? Si los amigos suyos políticos de Córdoba y Vicente Eblel, y la hija de Vicente Eblel, y el señor Lijo García, ¿no? Usted sabe los nombres. Y los de Char, los amigos de Char, ¿cómo se llaman ellos? Del Atlántico. Y Efraín Cepeda, el líder de la banda, dijo así el líder de la banda.
y los de Centro Democrático y los de Cambio Radical, todos dijeron que hundían la ley de financiamiento. Costeños de aquí. ¿Y ahora qué le van a decir al pueblo, que son los salvadores? Los mismos que cogen los alcaldes de aquí, cogen nuestra plata a decirle a la gente que la comida que están entregando solo es entregada por ellos. Le quitaron la comida de la gente, de la boca. Y son coautores del asesinato de las personas que han muerto por la inundación y la pérdida enorme en bienes de ricos y sobre todo de pobres, como estamos viendo, campesinos y gente de esta ciudad, porque es urbana y rural. Muchos alcaldes están usando las ayudas nuestras diciendo que la ponen los políticos, ahí están los nombres, que están en campaña, y diciendo que entonces la ayuda es de ellos y que voten por ellos, y la plata la estamos poniendo nosotros, la comida la estamos poniendo nosotros. Y entonces eso se llama sinvergüenzura electoral. Y no queremos eso. Sabemos qué va a pasar porque yo conozco cuál es la cultura de Córdoba en la política. Y no todo el mundo es así. Pero es lo determinante. Entonces están cogiendo el dinero público para hacer campaña, comprando votos. No son todos los políticos, pero varios que conocemos muy bien aquí, de antaño. Entonces, lo primero es que eso no puede pasarnos porque todo se desploma. Cualquier intento se desploma. Y en esto todos los ministros, ministras y jefes de departamento tienen que saber que nos movemos en medio de ley de garantías. La emergencia puede variar la ley de garantías porque es decreto ley, similar en jerarquía a la ley, al proceso legislativo. Es el gran problema que hemos tenido. El frente ártico, que por frente frío ártico, es decir, agua del polo norte que se desplaza rápidamente y llega por primera vez, nunca se había vivido esto, me dirá la técnica del IDEAM. No tenemos datos de que esto hubiera ocurrido antes. Llega a Córdoba, podría haber llegado a otro lugar. También es impredecible, difícil de calcular. Llega al Caribe desde el norte. Sabemos aquí con cierta exactitud ya que va a llegar el día que estoy reunido con Trump. Pero cuando yo fui a reunirme con Trump Washington, que la conozco también, menos que Córdoba, obviamente estaba llena de nieve. Y yo no podía entrar sino en un campo de tiempo al aeropuerto, porque si no, no podía entrar. Frente ártico, frío, en Washington. Ese mismo que se da en mi reunión, que nos rodea, es el que llega aquí. Y entonces, uno de los fenómenos imprevisibles es que la presión del agua sobre el agua caliente, que es propio del Caribe, y el aire caliente, no solo provoca la lluvia, sino que corre las aguas del océano, y entonces hay un reflujo del Antártico que sube, hace esto y sube. Entonces ahora tenemos un frente antártico frío por el sur de Colombia. Entonces, ¿qué pasa? Que es el polo sur, lo que llamamos la Antártida, que las aguas heladas suben y han llegado a Nariño, por el Pacífico, a Nariño, Cauca, Huila y Valle del Cauca. Y entonces dos hidroeléctricas que hay allá famosas, Betania y Salvajina, están en alerta roja. No sigo contando del sur, pero ya para que sepamos. Y por el norte, pues tenemos el peligro de Hidroituango, latente, ¿cierto? Está como 99,7% de la línea normativa, ¿cierto? De la norma. De ahí para adelante ya empieza como RAF. Si llegase a hacer vertimientos, que ya los está haciendo, ya está haciendo Hidroituango vertimientos sobre el río Cauca. ¿El río Cauca dónde va? Pues al nordeste antioqueño, hasta Caucasia, etcétera, y se mete hacia Sucre, Mojana, pues ya eso lo sabemos,
y entra a la depresión Momposina, se junta con el San Jorge, se junta todo eso y se vuelve un mar de agua. Y entonces diremos entonces el número de gentes afectadas se podría volver el triple de lo que tenemos. Ahora, la gran pregunta es ¿por qué Urrá, sea en la versión XM, sea en la versión de la superintendencia, que son más días, y si uno mira más hacia atrás resulta que era la costumbre reciente, estaba por encima del máximo permitido, es decir, a punto de rebosar en cantidades de agua? ¿Por qué Urrá volvió tradición en los últimos tiempos sobrepasar? Entonces dice la señora Colgen, que no sé si no conoce Córdoba, no conoce Urrá, yo le doy el beneficio de que ignora la historia de Urrá. Entonces dice, no, es que cuando viene el verano, no, dijo sequía, cuando viene la sequía, pues hay que guardar el agua, ¿cierto? Y entonces uno dice, y los periodistas repitiéndolo como carreta, como si fuera cierto. Entonces si uno se pone a mirar en las fechas, mes de diciembre, rebosante prácticamente todo el tiempo, mes de diciembre, que venía en enero y febrero, verano, se podía pensar que hasta marzo, verano, o sea, 3 meses, y el IDEAM lo que dice es que normalmente iban a venir lluvias, no iba a haber una exageración, el fenómeno desaparece, ¿cierto?, de la niño, niña, etcétera, que es predecible. Hay algo hacia el fin del año, hacia el semestre entrante, pero todavía es una probabilidad lejana. Es decir, que se podía prever un régimen de lluvias normal. Entonces, ¿por qué estaban los embalses, no solo Urrá, sino Hidroituango, Salvajina, Betania, otro poco ahí al tope? Porque deberían estar produciendo energía eléctrica, bajando XM y la regulación aquí, estableciendo cuál sería el mínimo si es que hubiese una sequía o un verano más largo, pero arrojando energía eléctrica, ¿cierto? Energía eléctrica. Y uno no encuentra para una explicación más que los títulos de los periodistas en la prensa. Y entonces era así, o sea, iba a haber un apagón por escasez de gas, porque se estaban gastando todo el gas, porque las hidro no estaban entregando energía eléctrica, sacrificando a toda Colombia con las tarifas más altas, porque los costos de producir termoeléctrica de gas es 10 veces superior al costo de producir energía por el embalse. 10 veces. Y según la fórmula magnífica de Santos, creo que fue el que la puso en la CREC, de una CREC, en un momento de alto costo del gas, y el gas más costoso es el importado, y lo maneja un monopolio privado en Cartagena, localizado en un sitio que es de Afro, y se lo apropió el más rico de Colombia. Y yo quiero que judicialmente, porque hay orden judicial de desalojo, debe cumplirse. En el terreno, yo lo conocí, usted lo vio. Yo lo conocí, el barcazo ese y todo. Estábamos ahí cerca. En diciembre, lo que estoy pensando, me iban a meter un misil ahí, en el sitio donde estaba, pero eso ya es cuento para mi libro. Entonces, la única explicación es que esta gente guardó el agua en los embalses esperando una escasez, un apagón, un efecto electoral y una enorme cantidad de utilidades de vender gas a precio de gas importado cuando sus costos son producir energía por el agua, que no estaban produciendo, sino que estaban contratando a largo plazo. ¿Y qué es lo imprevisible? Entonces tenemos lo predecible, una sociedad gobernada por terratenientes que no entiende el valor del agua, los circuitos naturales del agua, que terminó aliada
a unos grupos genocidas que acabaron hasta con quienes se oponían. Yo ordené hace 4 meses, año pasado, sin saber de esto que iba a venir, señor ministro de Hacienda y de Minas, y les dije que dieran explicación pública hoy o mañana, porque hemos cambiado la fórmula que pega el costo de la energía, del agua, la del gas, pero la CRE me puso el inicio de esa fórmula en el año 2027. O sea, después de que sea presidente. Yo creo que esperanzados muchos en que elijan a un amigo de las generadoras eléctricas. Bueno, tenemos un consolidado de eventos entre el 1 de febrero y el 9. Los ministros que han estado viendo estas presentaciones puede que se pregunten por qué fluctúan. Yo les había dicho antes, estas cifras son preliminares y de hecho son bastante dinámicas, porque nosotros recopilamos las cifras que envían los consejos municipales y departamentales de gestión del riesgo. Estas cifras, insisto, pueden variar. Por ejemplo, en este caso, antes de que hiciéramos la presentación hay una modificación en la cifra de fallecidos, descendió a 18, ya que hay una rectificación por parte de La Guajira en el municipio de Dibuya, bueno, en Dibuya, que no es un municipio. Pero tenemos 58.020 familias, 18 personas fallecidas, 4 personas heridas. En este momento no registramos desaparecidos, 10.346 viviendas averiadas, 3.991 viviendas destruidas. Esto pues tendríamos que sumar las no habitables con las que ya estamos seguros de que han sido destruidas, que están alrededor de las 1.700. Tenemos afectaciones en 16 municipios, 93 en 16 departamentos, 93 municipios y 118 eventos en este periodo entre el 1 de febrero y el 9 de febrero. Sobre las hectáreas, y aquí pues voy a hablarles de una cifra que nosotros estamos consolidando a través de la Subdirección de Conocimiento y con los técnicos de la unidad. Aquí en Córdoba, gobernador, yo tengo un poco en el mapa, en el Google Earth, una proyección que se acercaría a las 157.000 hectáreas en todo el departamento. Esto es una barbaridad, esto es muchísima tierra. 160 vías, 24 puentes, 15 puentes peatonales, 9 centros de salud y 52 centros educativos. Tenemos un total nacional en este momento consolidado de cerca de 58.000 familias. En Córdoba, por supuesto, es donde se generan las mayores afectaciones. Tenemos 50.000 familias, 3 personas que perdieron la vida, 3 heridos. A mí no me aparecen desaparecidos a momento, entonces son las cifras que entregan los consejos departamentales de gestión del riesgo, pero por supuesto que, insisto, están en constante actualización. Los fallecidos en San Antero, Puerto Libertador y el primero que apareció en Los Córdobas, gobernador. Colombia desde el 2012 cuenta con un sistema nacional de gestión del riesgo de desastres. En momentos de crisis, en momentos de tragedia, en momentos calamitosos, la sociedad tiende a mostrar lo bueno de sí, su mejor cara, la solidaridad, la empatía. Hay una incontable cantidad de imágenes de nuestras fuerzas militares, de la Defensa Civil Colombiana, de la Cruz Roja, de los bomberos y de la Policía Nacional de Ponalzar, rescatando personas, rescatando animales, poniendo en riesgo su vida para salvarla de otros. Nosotros, a través del convenio que tenemos con la Fuerza Aeroespacial, le despachamos al día siguiente, a la mañana siguiente, usted nos acompañó, gobernador, a recibirlo, a la mañana siguiente le despachamos 10 toneladas de ayuda. Hemos enviado 70 toneladas más de ayuda por vía terrestre. Seguimos enviando donaciones también que se han recolectado para los animales. 10 toneladas enviamos ayer y hoy enviaremos 3 más. Nosotros seguimos teniendo capacidad de responder. Y, presidente, estamos en febrero, entonces la plata de la vigencia 2026 todavía está. ¿Cuánto va a durar? Pues
ya lo hablaremos en unos meses, porque esto obviamente va a tener un impacto, pero capacidad de respuesta tenemos. Como decía hace un momento, el Sistema Nacional ha atendido, ha enviado vuelos, ha enviado carga. Nosotros le entregamos maquinaria amarilla en convenios que hacemos generalmente mitad y mitad a los departamentos, y Córdoba no fue la excepción. Hicimos uno, gobernador, y fíjese qué coincidencia, justamente la semana que está lista para entrar en operación es que ocurre esto. Ahí tenemos un esfuerzo conjunto en donde la gobernación puso 4.500 millones y nosotros pusimos 4.000. Entonces, ¿qué se hace con los recursos del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo? Se fortalecen las entidades operativas, los entes territoriales, las fuerzas militares. Por ejemplo, presidente, Cotecmar, que usted lo conoce bien, el astillero de todos los colombianos, el astillero de nuestra Armada Nacional, hoy está fabricando un buque de apoyo logístico financiado ese buque de apoyo logístico 100% con recursos del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo para atender, por ejemplo, poblaciones como Guapi, como Santa Bárbara de Iscuandé, como Timbiquí, a las que solamente se puede llegar a través de la vía fluvial o marítima. Entonces, este fortalecimiento de capacidades implica, estas inversiones, que el Estado colombiano va a tener cada vez más capacidades. Y eso, pues más allá de quien esté al frente del gobierno, queda para todos los colombianos. Estábamos entregando también en Casanare, en Putumayo, en Nariño. Hemos desplegado equipos técnicos en Córdoba, en La Guajira, en el Urabá antioqueño, que también está gravemente afectado. Y también, presidente, quiero reconocer el trabajo que hace la Gobernación de Antioquia en medio de esta dificultad. Pero la Gobernación de Antioquia no puede sola. Entonces nosotros vamos a destinar, junto con el INVÍAS, creo que por acá está el director del INVÍAS y la ministra de Transporte, vamos a destinar puentes semipermanentes, puentes militares a Necoclí. Esos puentes ya tienen viabilidad por los ingenieros militares, estamos esperando el traslado de los ingenieros militares, pero se van a destinar así como uno para reconectar Magdalena y La Guajira. Ahora hemos hablado de precios un poco en globo, pero cada atención de estas inmediata, incluso además de largo plazo, hay que valorarlas para saber una suma aproximada siempre, presupuesto es una aproximación de cuánto cuesta todo esto. Hay cosas que sin dinero podemos hacer, hay otras que sin dinero no podemos hacer. Y en esa medida la colaboración entre entidades tiene que ser corregida, corregida en el sentido que ahora hay un impedimento legal y tiene que ser corregida en algunas materias. La línea que ha asistido desde que se creó ese sistema, Constitución del 91, es priorizar educación, salud, agua potable. Sin eso no hay nada.
Los golpes al narcotráfico en este gobierno son históricos. 18.000 laboratorios destruidos. En promedio, cada 40 minutos se destruyó un laboratorio. 2.840 toneladas de cocaína han sido incautadas. El 60% de los golpes globales a la droga contaron con inteligencia colombiana. 47.000 hectáreas erradicadas. Cerca de 30.000 hectáreas en proceso de sustitución. Hoy son más de 14.000 criminales neutralizados. Nuestra lucha contra el narcotráfico no cederá. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.